Las mujeres de la Biblia en el reino dividido. Bienvenida a un programa más de este estudio bíblico en el que nos estamos acercando a la Biblia, pero en este momento histórico específico del reino dividido. ¿Qué es el reino dividido? No sé si lo habías escuchado antes, pero el reino dividido es una etapa en toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Dios se aleja de Dios y el reino completo se divide en 10 tribus, se van al norte, 2 tribus se van al sur, y es un tiempo en donde hay reyes, Dios levanta reyes y la mayoría son reyes malos, la mayoría están involucrados en idolatría. Y las descripciones que da los mismos libros que describen esta etapa es que esos reyes no siguieron los pasos de David su padre, o sí siguieron los pasos de David su padre. En el reino del sur encontramos algunos reyes buenos, la minoría, pero en el reino del norte todos los reyes fueron malos. Las 10 tribus que se fueron al norte decidieron por conveniencia no continuar con lo que Dios había dicho, con el linaje que Dios había dicho. Dios había prometido que a través de la tribu de Judá, y ahí venía por el linaje de David, que era de la tribu de Judá, venía el linaje mesiánico, iban a ser el Mesías, el prometido. Y solo 2 tribus decidieron quedarse en el sur y aceptar, por difícil que fuera aceptar lo que es ese momento histórico, y 10 tribus dijeron: no, nos conviene más irnos de esto que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos creemos que lo que Dios ha dejado no es lo mejor para nosotros? Y negamos así que Dios sea un Dios bueno y que Dios sea soberano. Pero nos encontramos entonces en este momento. Y ¿sabes qué otra cosa tiene característica esta etapa del reino dividido? Que Dios usa de una manera muy especial a los profetas. Dios levanta profetas, y entonces en medio de los reyes, ya sea de las tribus del norte y el reino del sur, Dios levanta hombres, Dios levanta profetas. Y el rol de los profetas era señalar al Mesías, señalar al pecado y señalar los tratos de Dios con su pueblo. Y hemos estado estudiando en los programas anteriores al profeta Eliseo. Anteriormente estuvimos estudiando al profeta Elías, pero nos vamos a concentrar siempre en Segunda de Reyes, donde vemos al profeta Eliseo obrando de una forma poderosa. Este tiempo del reino dividido, y es algo que también es una característica maravillosa de Dios, en donde vemos la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, como en momentos más oscuros Dios no deja a su pueblo, Dios no deja de tratar con su pueblo, sino que envía su palabra a través de los profetas y envía la luz. Y entonces en medio de toda esa historia encontramos mujeres, así como encontrar tesoros ahí en medio de las páginas de la Biblia. Encontramos mujeres con las que Dios trató. Estos profetas interactuaron con ellas, y yo quiero que me acompañes en esta ocasión a Segunda de Reyes, siempre en el capítulo 4. Y del versículo 1 al versículo 7 estuvimos del programa anterior. Si tú te lo perdiste, pues te invito a que vayas y lo escuches y estudiemos juntas a estas mujeres. Ahí encontramos a una mujer viuda, a una mujer pobre, a una mujer que habían decretado esclavitud por sus deudas. Pero Dios cambia todo eso, Dios provee, Dios hace un milagro a través del profeta Eliseo y trae vida para ella y para sus hijos. Pero a partir del versículo 8 encontramos a otra mujer, y a esta la Biblia la llama la Sunamita, porque era
de un pueblo que se llama Sunem. Si tú ves en el versículo 8 de Segunda de Reyes 4, dice: un día Eliseo pasaba por Sunem, donde había una mujer. Y entonces, quiero hacer esta aclaración, porque puede darse a confusión. Cuando estuvimos estudiando a las mujeres en el tiempo del reinado, cuando vimos a Salomón, vimos a la Sulamita. La Sulamita es la que se describe en el Cantar de los Cantares. Es esa pastora de la que el rey se enamora y se la lleva a vivir con él, y ocurre una historia de amor. Ella es conocida en la Biblia como la Sulamita con L. Pero la mujer que encontramos aquí, años después, imagínate, a la Sulamita está allá cuando Israel era una sola nación y Salomón era el rey. Pero ocurre todo por lo que hemos viajado por la historia. El reino se divide, y en el reino del norte encontramos al profeta Eliseo, que pasaba por una ciudad que se llamaba Sunem, y aquí encontramos a esta mujer que la Biblia la describe, la llama la Sunamita con N. Y entonces da una característica de esta mujer. Dice, en la versión que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, dice que era una mujer distinguida. En otras versiones, la Biblia la describe como una mujer importante, como una mujer de buena posición, la llama la Nueva Versión Internacional. Y aquí vemos un contraste bien marcado con la mujer del programa anterior, o la mujer en los versículos anteriores. Porque vemos, la mujer anterior era pobre, no tenía nada, aparentemente no tenía nada, eso lo vimos en el programa anterior. Pero aquí, a partir del verso 8, vemos a una mujer distinguida, a una mujer importante, a una mujer de buena posición, a una mujer con recursos, a una mujer que pudo proveerle al siervo de Dios de un cuartito, de su camita, de su mesita, de comidita, porque ella tenía para compartir con el hombre de Dios. La otra mujer, la de los versículos anteriores, fue y le pidió a Eliseo, al hombre de Dios. Pero esta mujer que vemos a partir del verso 18, ella le da al profeta ese instrumento de Dios para proveer para el hombre de Dios y para su pueblo y para los propósitos de Dios. ¿Cuál es la primera reflexión que podemos encontrar aquí? Bueno, que Dios es un Dios que no ve posición social. ¿Era más la viuda por no tener nada, era más espiritual? No. La mujer que tenía sus cositas, ¿verdad? Que era casada. Bueno, ese es lo otro, pero vamos a ver sus posesiones. ¿Era más espiritual por tener más recursos? No, tampoco. Dios trató con las dos. Dios las usó a las dos. Dios nos las usa para nosotros a las dos. ¿Era más espiritual la que no tenía esposo? No. ¿Era más espiritual la que tenía esposo, la Sunamita? Tampoco. Dios nos ha dejado diferentes mujeres, porque igual a ti y a mí Dios nos ha puesto en diferentes circunstancias. Quien no cambia es Dios. Y esa es una de las verdades que encontramos en este momento histórico del reino dividido. Dios constantemente se muestra y se revela a su pueblo, y no solo a su pueblo, a todas las naciones, como el Dios verdadero y el que su palabra es verdad. Y entonces vamos a entrar en esta historia. Vamos a seguir leyendo en el versículo 10, en el versículo 8. Dice: un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella lo persuadió a que comiera, lo invitó a comer. Quizás el profeta decía: no, me da pena, ¿verdad? Como a veces decimos cuando nos invitan a comer. Pero ella lo persuadió a que entrara a comer. Y sucedía que siempre que pasaba, entraba ahí a comer, como que este camino por Sunem era de los que el profeta andaba por ahí, y ella siempre le tenía algo para que pudiera comer. Versículo 9: y ella dijo a su marido, aquí es donde vemos que ella era casada: ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa,
es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él una cama y una mesa y una silla y un candelero, y cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Mira cómo Dios usa a esta mujer. Ella tenía las posibilidades para que si ella quería decir un día, ay, voy a construir esto, lo hacía. Quizás tú seas una mujer así, que tengas recursos, que puedes decir, yo quiero hacer esto, y tienes los recursos y los haces. Pues aquí encontramos una mujer con esas posibilidades. Y entonces ella le dice a su esposo, pero ella le dice porque ella reconoce que Eliseo era el profeta del Dios verdadero. Entonces como que Dios pone en ella un sentir de quererle dar un lugar donde el profeta pueda reposar, donde pueda retirarse, y le provee de lo necesario. Ese versículo creo que es bien descriptivo. Dice que le levantan un cuartito con paredes, le pone una cama, una mesa, una silla, un candelero. Qué descriptiva es la palabra de Dios, para que él pueda estar ahí tranquilo, para que pueda, no le da un cuarto dentro de su casa, sino que le manda a construir algo afuera. Y entonces eso es lo que pasaba. Y ella era tan dadivosa, tan dispuesta con Eliseo, porque lo vemos en los versículos después. Tú terminas de leer, nosotros por el tiempo no lo hacemos, pero tú puedes leer todos los demás versículos. Ella es tan dispuesta y es usada por Dios para traer este descanso a Eliseo. No solo le provee de comida, sino de un espacio para él, un espacio privado, que Eliseo le dice, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces el siervo de Eliseo le dice, mira, yo me he fijado que esta mujer, aunque tiene esposo y tiene posibilidades, no tiene hijo. Y entonces Dios permite que a través de un milagro que ocurre aquí con Eliseo, ella pueda tener un hijo. Mira el versículo 18, dice, cuando el niño creció, llegó el día, o sea, ella tuvo al hijo y fueron como que una familia feliz, ¿verdad? Ella ya tenía lo que le faltaba, ya tenía el hijito. Y en el versículo 8 dice, cuando el niño creció, llegó el día en el que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo al criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Y qué tremendo cómo termina el versículo 20. Y muere. Ese niño muere, ese niño que ha sido dado por Dios. Y después, cuando ella va donde el profeta, le dice, yo ni siquiera te lo pedí. Tú me diste este hijo para hacerme pasar por este sufrimiento tan fuerte que después se muere. Y aquí, ¿te acuerdas que ya estuvimos viendo a una mujer en luto? La primera mujer que vimos en el reino dividido fue la esposa de Jeroboam, en donde Dios usa la muerte para tomar a este muchacho, a este hijo. Pero aquí vemos que un hijo muere y Dios lo resucita. Entonces aquí podemos ver también cómo conocemos a Dios aquí. Bueno, Dios no tiene patrones como nosotros lo queremos enmarcar muchas veces. Si Él quiere usar la muerte para salvación, lo hace, como lo hizo con la esposa de Jeroboam. Pero si Dios quiere usar la muerte para hacer un milagro y para traer vida y resurrección, Él también lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios y su palabra es verdad. Y entonces vemos a través de este pasaje cómo ella, cuando ve que su hijo muere, ella va donde el profeta y le dice, ven conmigo, ven a orar por mi hijo. Y el profeta va con su siervo, lee todo este capítulo, pero llega hasta el versículo 37 esta historia. Luego llega el profeta y se acuesta sobre el niño, y muchos dicen que fue como una respiración boca a boca, y no sabemos, la descripción está ahí, qué fue lo que hizo el profeta. Pero Dios concede que este niño resucite y se lo da a su madre. En el versículo
36 y 37, leamos los últimos 2 capítulos, dice: Eliseo llama a Giezi y le dijo: llama a la sunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: toma a tu hijo, ya no estaba muerto. Entonces ella entró y cayó a sus pies, y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Ella ahí reconoció que había sido una obra de Dios. Y yo creo que podemos, en este pasaje, podemos reflexionar en un par de cosas más. Ya hemos visto cómo ella, en un contraste con la mujer anterior, no es más por tener más recursos, o no es menos por ser más pobre o tener más recursos, sino que Dios trata como Él quiere con nosotros. En un tiempo en donde había corrupción, porque todos, en estos momentos en que estaban pasando, se estaban desarrollando estas historias de Eliseo con estas mujeres, en ese reino habían reyes malos, en ese reino había idolatría, en su alrededor había corrupción, y la mayoría del pueblo no estaban adorando a Dios, sino que tenían ese culto falso. Pero Dios no abandona, Él siempre se muestra, y Él trató con estas mujeres así como no te abandona a ti y a mí en tiempos difíciles. Y entonces vemos cómo para Dios no son nada las circunstancias. Él puede usarnos con o sin recursos como Él quiera. Él puede también usar la muerte y hacer con nuestros hijos como Él quiera. Sí, Él lo puede hacer. Él puede bendecir. Él bendijo a esta mujer. Y aquí hay otra cosa en la que yo quisiera reflexionar. Muchas veces, porque nosotros traemos como ese, no sé cómo mencionarlo ahorita, pero como ese sentir o esa conciencia de que si nos portamos bien, Dios es bueno. Y si nos portamos mal, Dios es malo con nosotros, Dios nos va a castigar. Es cierto que Dios es santo y que el pecado tiene consecuencias, que la paga del pecado es muerte. Pero también no podemos caer en ese legalismo de decir: yo voy a cumplir para que Dios me bendiga. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque quizás alguien puede decir: es que Dios le resucitó al hijo porque ella fue buena con el profeta. Ella ofrendó, ella había dado, ella había ofrendado y había puesto su casa a su disposición, y por eso Dios le resucitó a su hijo. Ese no es el evangelio, ese no es el mensaje de la Biblia, ese no es el mensaje de redención. Porque dice Romanos 3 que nadie es bueno, que todos somos malos, que Isaías 53 dice que todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado de Dios. En Romanos también dice que la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces no podemos decir que Dios le hizo este milagro a esta mujer porque ella fue buena. A veces tendemos a decir eso, ¿verdad? Tenemos como esa inclinación de decir: es que si me porto bien, para que Dios me bendiga. Yo voy a ofrendar para que Dios me bendiga. En medio de todo esto, así como la vimos al comienzo de esta historia en el versículo 9 y la vemos al final en el versículo 37, esta era una mujer que reconocía quién era Dios. Reconocía al reconocer el nombre de Dios, ella estaba reconociendo a Dios, porque ese era un tiempo en el que los pueblos tenían a sus dioses y a sus profetas, como Jezabel tenía a Baal y a los profetas de Baal. Entonces, al estar reconociendo al hombre de Dios, esta mujer estaba reconociendo que había Dios en Israel, que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y la vemos al comienzo, en el versículo 9, cuando le dice a su esposo: este es un hombre de Dios, proveámosle. Y la vemos al final en el versículo 37, donde ella se postra y adora a Dios, no adora al profeta, ella adora a Dios. Y entonces la vemos como una mujer que ella vivía con la conciencia de quién es Dios, y ella ponía todo al servicio de Dios.
Y eso yo creo que es lo que podemos encontrar o podemos aprender de este pasaje que estamos estudiando hoy. ¿Cómo vemos aquí el mensaje de redención? Porque acuérdate que el mensaje central de la Biblia es la redención. Bueno, como nosotros, ¿verdad? Como mujeres en nuestra humanidad, cuando tenemos recursos, lo primero que pensamos es en nosotros mismos y en nuestras necesidades, ¿no es cierto? Nuestra inclinación natural es a primero ver nuestras propias necesidades o quizás a decorar nuestra casa, y que si vamos a construir, para que se vea más bonito o porque yo quiero este espacio. Pero esta mujer construyó pensando en los planes y los propósitos de Dios. Y eso es algo que solo Dios puede hacer en el corazón humano. Porque nosotros, cuando tenemos un poquito de extra o un poquito lo que tengamos que Dios nos provea, lo normal es que pensemos en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y eso es parte de la naturaleza humana y de lo que Dios quiere redimir, que ha venido a redimirnos. Hoy en la mañana a mí me tocó estar en un lugar donde pasaban muchos vendedores ambulantes, y yo le dije a la señora que tenía a la par: como dan ganas de comprar de todo, ¿verdad? Porque pasó un señor vendiendo muchas cosas de cocina. Y entonces, así es la naturaleza humana, ¿verdad? Que no se sacia. Y ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Que uno tiene un poquito y lo primero que uno piensa es en uno, en tu casa, en tus hijos. Y quizás no en ahorrar, pero sí, quizás en ahorrar, pero para ti misma. Pero qué ejemplo nos deja Dios a través de esta mujer, cómo Dios puede transformar un corazón. Y cuando hay un corazón que reconoce quién es Dios y sus propósitos y sus tratos con su pueblo, entonces podemos invertir para los propósitos de Dios. Y podemos poner de los recursos que el Señor nos da para su obra. Qué lindo es poder apoyar a misioneros que están en otros lugares. Qué lindo es poder compartir lo que Dios te ha dado a ti con los que están sirviendo a Dios o para los propósitos de Dios. Este es un ejemplo en donde ella ve una necesidad. El profeta ni siquiera se lo pide, él solo pasaba por ahí y ella ve una necesidad y le provee al profeta. Quizás cerca de ti haya alguna necesidad para que los propósitos de Dios se cumplan, para que el reino de Dios siga avanzando. Quizás es un misionero, quizás es una familia, quizás es un predicador, no sé. Quizás es alguien que quiere crecer en los caminos de Dios. O hace poco nosotros tuvimos un retiro de matrimonios y hubieron parejas que no pudieron ir porque no les alcanzó. Quizás tú eres alguien que Dios quiere usar para proveer, para que Dios obre en otras personas. Y eso es algo que solo Dios puede hacerlo, porque en nuestro egoísmo, en nuestra humanidad, nosotros solo vemos para nuestras cosas. Pero esta mujer dio para Dios y dio para su pueblo, porque Dios le proveyó. Ella reconocía, imagínate qué lindo es Dios. Dios, como le puede proveer a una viuda, le puede proveer a una mujer importante. Pero siempre que Dios provee, lo va a hacer para sus propósitos. ¿Reconoces tú eso en la provisión de Dios? Cada vez que tú recibes algo, tú recibes tu sueldo quizás, o recibes tu comida de la semana, tú dices: esto es para Dios. Dios, ¿a quién quieres que yo bendiga a través de esto? Y ahí hay un gozo. Yo me imagino a esta mujer proveyéndole al profeta, pero gozosa, no quejándose. Y veo a la viuda, la del programa anterior, también gozándose en la provisión de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Puedes tener un corazón, o te ves como me veo yo, egoísta, que nada más recibimos algo y nada más pensamos en nosotros mismos? Entonces podemos decirle: Señor, ayúdame a ver por tu reino, por tus propósitos, por tus siervos. Y si tú me provees, Señor, que yo pueda ser de bendición para tu reino. Oremos juntas. Gracias, Padre. Gracias porque aún en medio de este momento de Israel en donde había tanta corrupción,
y tanta maldad y tanta idolatría, tú proveíste para tu reino, proveíste para tus siervos, para los profetas de esos tiempos. Tuviste una mujer aquí en Segunda de Reyes, en la que tú la usaste como un instrumento tuyo, y así queremos ser nosotras, Señor. No queremos ser egoístas, no queremos pensar solo en nosotras mismas y en nuestras casas. Queremos apoyar tu obra, Señor. Queremos reconocer que tú eres el que provee, pero tú nos quieres usar también para ser de bendición a otros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra en nuestros corazones, Señor. Quita nuestro egoísmo y que veamos por tu reino, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Qué lindo es poder reflexionar en la palabra de Dios. Y así como hemos estado estudiando hoy a una mujer importante, te invito a que no te pierdas la próxima semana el próximo estudio bíblico, en donde vamos a estudiar a una jovencita. Si tienes jovencitas cerca de ti o en tu casa, llámalas para el próximo programa, porque vamos a estar estudiando a una joven que Dios usó también. Te espero la próxima semana. Que Dios te bendiga.